¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio donde hacemos un resumen diario de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio llamado Año Bíblico. Recuerden que el plan es estudiar la Biblia en todo un año y queremos agradecer a todos los que hasta este momento, hasta este día 24 de abril, continúan con nosotros estudiando cada día los capítulos asignados. Hoy vamos a hacer aquí un breve resumen de los capítulos 5 al 7 del libro segundo de Crónicas, y para ello vamos a retomar lo que vimos el día anterior en relación con la dedicación del templo de parte de Salomón. Dice el capítulo 5, dice el versículo número 1, que así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Y bueno, aquí pues digamos ya estaba terminado el edificio. Prácticamente todo lo que David había acumulado como metales preciosos y todas las joyas que había dejado, pues habían sido insuficientes, y David había dejado todo eso para que Salomón construyera el templo, pero Salomón lo que hace es guardarlo en los tesoros del templo de Dios. Pero ahora vendría, digamos, la parte más emotiva. Dice el versículo siguiente que entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Y entonces, pues en una celebración muy solemne, el texto bíblico dice que el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Recuerden ustedes que haber llevado el arca en cada uno de los lugares donde se había detenido, pues había implicado mucho riesgo. Habían tenido muchas dificultades para que finalmente pudiera llegar hasta este lugar especial. Y dice el texto, versículo 7, que luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo. Recuerden que esta era la parte que estaba al interior, lo que se conoce como el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Y lo más interesante es que al colocarse en ese lugar, pues de esta manera se completaba el mobiliario del templo. Todos recordamos que esta arca realmente era un pequeño cofre que tenía una tapa. La parte superior de la tapa se llamaba propiciatorio, y aquí había algunas cosas especiales. El texto que encontramos aquí en el versículo 10 dice lo siguiente: lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Sin embargo, para tener completo el panorama, vamos a Hebreos, y en Hebreos capítulo 9, versículo 4, encontramos una información que se complementa con lo que está descrito en Crónicas. Dice Hebreos 9:4 que en esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera. Esto se refiere al arca del pacto. Y dice la siguiente frase: dentro del arca había, noten ustedes, un recipiente de oro que contenía el maná, también la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Es decir, este versículo nos da un poco más de información y añade que aparte de las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, estaba un recipiente con un poco de maná, del primer maná que cayó, y también la vara de Aarón, que había florecido como un símbolo de liderazgo elegido por Dios. Más adelante, el versículo 13 nos dice que cuando los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias a Dios, una vez que ya el arca estaba en su lugar,
al son de trompetas, símbolos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en ese momento, dice el texto, una densa nube llenó el templo del Señor. Debe haber sido muy solemne, muy emocionante poder ver cómo esa nube se posaba como una señal de aprobación. Y desde luego, eh, Salomón hace una oración de dedicación. En el capítulo 6 dice versículo 1 que entonces Salomón hizo una oración diciendo: oh Señor, tú que dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad, y continúa diciendo: ahora el Señor ha cumplido su promesa, la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió, he construido este templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Y vuelve a decir en el versículo 11 Salomón: allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ya mencionamos que fue el único mueble que Salomón no hizo. Hizo mesas para los panes, hizo candelabros, hizo el altar de sacrificio, hizo el lugar donde se lavaban los sacerdotes, conocido como el mar. Sin embargo, no hizo el arca del pacto, porque este era el mueble más sagrado donde la presencia de Dios se manifestaba. Y dice el versículo 13 que Salomón se encontraba en una plataforma de bronce, y desde esta plataforma Salomón empezó a hacer una oración. Dice que posteriormente se puso de pie, de tal manera que todo mundo alcanzó a verlo de cualquier parte de la ubicación donde se encontraban. Y entonces Salomón le dice a Dios, le dice: ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David. La promesa tenía que ver ahora con sus descendientes, de que si seguían la ley de Dios, pues la descendencia de David permanecería para siempre. En los versículos 24 al 25 tenemos una invitación que hace Salomón a Dios, diciéndole: si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oraciones a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos y a sus antepasados. Y de hecho, a partir de este momento, el templo se convertiría como en el orgullo nacional, como en el motivo de digamos, de dignidad, el motivo de presencia ante todas las naciones. Y esto, aunque no era el mismo templo, esto se prolongaría inclusive hasta los tiempos de Jesús. Y ahora viene la parte más emocionante en el capítulo 7. Dice: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo, que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían entrar, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Y dice el versículo 8 que durante 7 días, los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraban el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Amat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur, y se celebraron las enramadas. Recuerden ustedes que la fiesta de las enramadas se celebraba después del día de la expiación. Esto nos hace entender un poco el contexto cronológico en el que fue dedicado el templo. Quiere decir que la dedicación del templo coincidió justamente con el día de la expiación, y después de esta ceremonia, de este día especial, que era el más sagrado del año, venían los 7 días cuando los israelitas vivían en enramadas. Y más adelante dice que una noche el Señor se le volvió a aparecer a Salomón. Y
le dice Dios, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Y más adelante le dice, pero si mi pueblo, noten ustedes este versículo 14, un versículo que posiblemente ha sido conocido y predicado inclusive, dice el versículo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este sin duda ha sido un texto que se ha utilizado como, inclusive como algunos cantos que se han escrito con esta primera palabra condicionada que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Y desde luego cuando Dios escucha a un hijo que se humilla, que le busca en oración, dice el texto, Dios oirá desde el cielo. Finalmente, el versículo que quiero mencionar es el versículo 18, cuando Dios le dice a Salomón que, que si él cumple el pacto que hizo de obedecerle, dice entonces, dice, yo estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Y esto nos explica el por qué el reino de Judá, la dinastía de David, se preservaría. Siempre habría un descendiente de David que estaría en el trono hasta finalmente la llegada de Jesús. Así son las promesas de Dios. Si sus hijos le buscan aún en medio de los problemas más grandes que enfrentan, si se humillan, si le buscan en oración, Dios siempre estará dispuesto a escuchar y para atender las necesidades de sus hijos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.